Bien, un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de recibir el mensaje que Dios ha colocado en nuestro corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos pedirles de favor que llamen a sus hijos, que se sienten a la mesa y que podamos hoy compartir la palabra. Muy bien, todos son bienvenidos, muchísimas gracias y vamos a comenzar a orar y a decirle a Dios que Él obre en nuestras vidas. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor. Es una bendición la que tú nos das al permitirnos comunicarnos a través de este medio, Señor, que es la Internet, y de esta manera llegar a los hogares. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú obres en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos, Señor, aquellos hogares a los cuales hoy nos comunicamos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a la palabra del Señor. El mensaje pasado estábamos entrando a Romanos capítulo 1, versículo número 29. Y hablábamos de una serie de cualidades incorrectas, ¿verdad? Como es la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, lleno de envidia, dice ahí, ¿verdad? Bueno, pues llegamos al capítulo 1, verso 30, que habla de la soberbia, habla de la altivez, habla de inventores de males, ¿verdad? Cuando Dios está hablando de esto, es algo importante lo que Dios está haciendo, ya que no es, podríamos hablar, describir la maldad en sí, ¿no? Sino la condición a la cual los hombres llegan cuando le dan lugar a la maldad en sus vidas. Y cuando Dios está hablando de esto, entonces Él hace esta referencia con la finalidad de que nosotros nos demos cuenta de la importancia que hay de guardar nuestro corazón y no permitir que estas cosas se aniden. Porque Él comienza diciendo en el Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Cuando Él se refiere y hace esta referencia, estando atestados, significa llenos, completamente saturados. No hay espacio para más. ¿Por qué el hombre llega a esa condición? Porque le ha dado lugar en su corazón a la maldad, le ha dado lugar en su corazón a la injusticia, le ha dado lugar en su corazón a la soberbia, a la altivez. Inventa la maldad. Para que esos inventos se lleven a cabo, pues significa una mente entrenada en estas cosas. Es increíble realmente lo que vemos aquí en la Escritura, ¿verdad? Pues nos dice la palabra, además de lo que habíamos visto, inventores de males, dice, desobedientes a los padres. No sé si le ha tocado a usted una experiencia como esa, ¿verdad? Me tocó en una ocasión ver a un hijo peleando a golpes con su padre. Y pues no pude acercarme mucho porque había un canal de agua abierto que estaba pasando entre ellos y yo. Pero le grité al muchacho y le dije, no lo hagas, no lo golpees. Él es tu padre. Y el hombre, el padre, estaba con los brazos levantados, como un boxeador, y el hijo también. Cuando yo le dije, no lo golpees, es tu padre. No sé por qué lo estás haciendo, pero quiero decirte que hay una maldición para todo aquel que se revela de esa forma. Y entonces, claro, este muchacho con sus manos en alto, ¿verdad? Él justificaba el hacerlo. Y el hombre bajó las manos y comenzó a llorar. Todavía lo recuerdo y produce una grande tristeza ver todo eso, pero es una obra diabólica, la desobediencia a los padres, y vivimos una generación en condiciones realmente extremas.
Desobedecer a los padres es negarse a hacer lo que los padres dicen. Rebelión contra los padres. Es falta de respeto por los padres. Es de rechazar las órdenes paternas. Es deshonrar el buen ejemplo de los padres. Un hijo que desobedece a los padres está abierto a toda forma de pecado. No podemos decir que una actitud así tiene algo de valor. Es una actitud deplorable. Preguntémonos, ¿qué hicieron por nosotros? Si tienes vida es porque se invirtieron en ti. Cuando somos pequeños, niños, pues dependemos completamente de ellos. Romanos 1:31 dice, necios, desobedientes a los padres, necios. Y cuando habla de necios significa sin entendimiento, sin conciencia, insensatos. Es una prueba que ignora la experiencia. No aprenderá sin importar quién es el maestro. Se niega a oír la verdad. El necio no oye, no acepta corrección. Cierra su mente y sus ojos a la verdad. Y rechaza todo aquello que su conciencia le señala. Es necio. Romanos 1:31 también dice, desleales. Mi amado hermano, cuando vemos estas cosas realmente da tristeza porque estamos viendo, ¿verdad?, la distorsión del carácter del hombre. Estamos viendo la obstinación, estamos viendo esa rebeldía, esa dureza del corazón manifestarse en toda su expresión, porque están atestados de deslealtad. Quebrantan las promesas o acuerdos. Son personas indignas de confianza. No puede confiar en ellos. Lo que prometen, ¿verdad?, no lo cumplen. Y no se avergüenzan, no se atemorizan, nada absolutamente. Son indignos de confianza. Son infieles. Son traicioneros. Faltan a la verdad. Es un hombre que trágicamente no mantiene su palabra o su promesa. Es sencillamente indigno de confianza y no se puede descansar en él. No podemos confiarle. Es triste realmente ver la deslealtad. Romanos 1:31 también nos dice ahí, después de la deslealtad, nos dice sin afecto natural. ¿Verdad? Cuando habla de afecto, es afecto y amor anormal, sin corazón, sin emociones humanas ni amor, con una grande falta de sentimientos por los demás, abuso de los afectos y del amor normales. Las demás personas pasan a ser simples peones para uso y beneficio de un hombre, para satisfacción de sus propósitos y de sus placeres. Como estímulo y para excitar el entusiasmo, prevalecen el afecto y el sexo anormal y la perversión. Es realmente lamentable la condición humana. Cuando nos habla la Escritura y nos dice, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, ¿verdad? La palabra está hablando, está manifestando la degradación humana.
antes de llegar a estar atestado, dice que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por imágenes de hombres corruptibles. Qué triste es la situación. Ahora, cuando leemos estos pasajes, uno puede pensar, ¿verdad? Sí, el mundo anda muy mal, así es, el mundo está así. Le quiero decir hoy, ¿verdad? Y me duele en el corazón. Pero hay gente que dice conocer a Dios y tiene estas identificaciones en sus acciones, sin afecto natural. ¿Cómo ve usted? Los hijos se levantan contra los padres. Los padres lloran porque saben que sus hijos están decidiendo mal. Y en esa decisión que está mal, ¿verdad? Ellos mismos se duelen porque la decisión de su hijo saben que le va a afectar a él y a las generaciones que le siguen, pero no les importa. Ellos quieren vivir su hoy. Las generaciones que le siguen no les interesan. Es una dureza increíble. Es una deslealtad. No hay un afecto natural por las generaciones que siguen. No hay trascendencia. La dureza del corazón es algo que sorprende el día de hoy. Impacta. Porque son duros y no aceptan el hecho de que las gentes que siguen padezcan, no les importa. Sin afecto natural, el afecto y el amor anormal, sin corazón, sin emociones humanas ni amor, falta de sentimientos por los demás, abuso de los afectos y del amor normales. Solo quieren vivir el placer. Los padres dicen, pero hijo, mira, si los visitan, quizás vayan a verlos, porque no tienen dinero, pero no quieren estar con ellos. No les interesan. Deles el dinero y se van. Y no regresan hasta que lo vuelvan a necesitar. Romanos 1:31. Implacables, estando atestados de esa actitud implacable, incapaz de ceder, no ceden, incapaces de ser apaciguados, incapaces de perdonar una culpa. Una persona que no está dispuesta a hacer la paz o llegar a un acuerdo. Es triste ver esa actitud. Y no se imagina cuánta lágrima causa. Los padres lloran y lloran desconsoladamente. La grande pregunta que se hacen, ¿cómo es posible que mi hijo o que mi hija me esté haciendo esto? La crié desde pequeña, la tuve en mis brazos, la amamanté. ¿Dónde estuvo la falta? ¿Dónde estuvo la falla? Y la realidad es que no es culpa nuestra. Es una decisión que han tomado. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Cuando está hablando los entregó, no significa que Dios no los ame, sino que Dios les habló una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Pero ellos determinaron hacer las cosas a su manera.
Y dice la Escritura, Dios los entregó. Significa, si tú no quieres mis normas, mis reglas, pues está bien. Entonces aplica las tuyas. Vive a tu manera. Vive como tú quieras. Y cuando estas cosas se presentan, entonces la Escritura lo define como que Dios los entregó. Y esa es la realidad. Y los entrega a una mente reprobada. Romanos 1:31 dice, implacables. Y una persona implacable es una persona incapaz de ceder, de ser apaciguado, de perdonar una culpa, una persona que no está dispuesta a hacer la paz o llegar a un acuerdo. Romanos 1:31 también nos dice, sin misericordia. Y cuando habla de que son actitudes o acciones sin misericordia, significa sin piedad. No estar dispuesto a mostrar misericordia. Esta es una persona que deseosa de tener y adueñarse de los demás sin importar su bienestar. No les importa la gente. No les importa lo demás. Solo son ellos. No hay mañana. Solamente existe el hoy. Reclamar el uso de las personas como uno quiere, sin importar el daño o la vergüenza que esto ocasiona. Es un anhelo de satisfacer los placeres personales, aun cuando esto signifique la lesión o la muerte de otros. Es la ausencia de consideración o de sensibilidad hacia los demás. Lo que importa son los placeres. Es el derecho personal, no el bienestar y los derechos de los demás. Pasan por encima de padres, de madres, de hermanos, familiares, tíos, primos, por encima de la iglesia, por encima de Dios. Ellos tratan de hacer y cumplir lo que ellos desean. Y no les importa a nadie. Estando atestados. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Este pasaje de Romanos 2, 17 al 29 nos habla, ¿verdad? O nos manifiesta la causa de Dios contra el hombre religioso, haciendo referencia al hombre judío. Y dice Romanos 2, 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas, ¿verdad?, de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por cuanto el nombre de Dios, por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión
como incircuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El religioso profesa una relación. El religioso no vive lo que profesa. El religioso cree que un ritual, o sea, la circuncisión, es el método para la aprobación divina. El religioso yerra por el punto principal. Un verdadero religioso es justo dentro de sí. El religioso judío profesa una religión y acepta el nombre de su religión, sea cual fuere, un judío musulmán o un judío budista, y muestra suficiente interés en su religión para sentirse seguro. Los religiosos en el cristianismo y judaísmo cometen 10 errores. El primero, el religioso se apoya en la ley. Esto es, en la palabra de Dios. Posee las escrituras. La Biblia la tiene en su casa. A veces la lee, la lleva a la iglesia, la reconoce como la palabra de Dios y le da honor. Debido a esto, siente que agrada a Dios por tener la palabra de Dios, siente que tiene la aprobación y la aceptación divina. Dios no acepta a la persona porque tenga casualmente la palabra de Dios entre sus posesiones. Dios aprueba y acepta a la persona que hace, que cumple, que pone en práctica la palabra de Dios, que vive y obedece la ley de Dios. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. El religioso profesa a Dios. Profesar significa jactarse, gloriarse, estar orgulloso porque uno profesa a Dios y una religión. La idea es que uno profesa abiertamente que cree en Dios. No se avergüenza de su creencia, tampoco se avergüenza de su afiliación religiosa. Cree en Dios y se siente a salvo y seguro en su creencia. Confiesa a Dios y siente que Dios lo acepta por su profesión religiosa. Sin embargo, este es el error del religioso. Dios no está interesado en la profesión de un hombre, sino está interesado en su vida. Dios quiere que el hombre viva para Él, no que solamente profese y hable de Él. Romanos 10, versículos 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El religioso conoce la voluntad de Dios, Romanos 2, 18, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. El hombre religioso está familiarizado con la ley y también con los mandamientos de Dios. Sabe lo que Dios quiere que se haga. Discierne
lo bueno de lo malo. Por eso siente que tiene la aprobación divina. Sin embargo, el religioso yerra en que no logra ver algo. No basta con conocer la voluntad de Dios. El hombre debe hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 33, versículo 31 y versículo número 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El religioso aprueba lo excelente, esto es, lo mejor de la vida. El religioso piensa que agrada a Dios, pero este es su error. Dios no está interesado en la aprobación que el hombre haga de las buenas cosas de la vida. La mayoría de los hombres aprueba y habla de las cosas mejores de la vida. Dios quiere que el hombre viva las mejores cosas, que viva en el mejor nivel de excelencia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El religioso es instruido en la ley y en la palabra, esa palabra de Dios. Es instruido por la familia. Es instruido por maestros, por predicadores, por amigos. El religioso aprende la palabra de Dios de alguien, y porque conoce la palabra de Dios, piensa que tiene una correcta relación con Dios. Sin embargo, la preocupación de Dios no está en lo que una persona conoce, sino en lo que una persona hace. Dios espera que una persona tome lo que ha aprendido y lo ponga por obra. Dios espera que la persona viva a la altura de lo que se le ha enseñado. Jeremías 32, 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. No escucharon. Efesios 4:20 al 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra es clara, es precisa. No es una religión. Es una relación con Dios con un entendimiento claro en la voluntad de Él. Él es el que da la orden y nos dice que debemos de andar en su camino. Y es ahí donde tenemos que permanecer, y permanecer todos los días de nuestra vida. El religioso está seguro de ser guía de los ciegos. La palabra confiar quiere decir convencido y seguro. El religioso está convencido que la religión es verdadera. La religión es la forma en que los hombres deben vivir. Cree que el hombre que no cree en Dios vive una vida religiosa, es ciego y necesita ser guiado a la verdad. Por vivir una vida religiosa siente que es un ejemplo para los demás hombres. Por vivir una vida religiosa siente que es un guía que ayuda a los demás hombres a encontrar a Dios. Por vivir una vida religiosa siente que puede curar a los hombres de su ceguera en cuanto a Dios y su religión. Sin embargo, el estar confiado en que uno se guía
Se es guía de los ciegos. No significa que uno es un guía verdadero. La persona debe estar segura de que él mismo está siguiendo la verdad. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos guías en el mundo que guían a la gente en el camino errado. Son guías ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Mateo 15:14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oseas 10:13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El religioso está seguro que es instructor de los indoctos. La palabra indocto indica a alguien que no piensa, que es necio, sin dirección. Se refiere a personas que caminan por la vida sin pensar en el propósito de la vida en cuanto a su procedencia. ¿De dónde vienen? ¿Verdad? La razón de estar aquí. Su destino. ¿A dónde van? El religioso está convencido que la religión responde todas estas preguntas. Las preguntas básicas de la vida, por lo tanto, el sentido de la vida, el punto crítico para el instructor o religioso, es asegurarse que la instrucción sea verdadera. Lo que enseña debe ser la verdad o no sirve para nada. No hay vida en nosotros. Nosotros la fuente. Y si deseamos salvar a alguien, tenemos que llevarlo al camino de verdad. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Proverbios 28:20. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. El religioso está seguro que es luz de los que están en tinieblas. Romanos 2:20. La palabra tinieblas señala a quienes andan a tropezones buscando la luz, pero no la encuentran. El religioso cree que ha encontrado la luz, por lo tanto, es una luz para los que la están buscando. Sin embargo, el religioso comete un error. La religión no es la luz del mundo. Es Jesús, la luz del mundo. Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El religioso está seguro que es maestro de niños. Significa maestro de bebés, personas inmaduras, novicios, prosélitos, el nuevo miembro de la iglesia. El punto es él mismo. El religioso no es maduro en Dios porque haya sido bautizado y sea miembro de la iglesia por largo tiempo. No por eso es maduro. Él piensa quizás, ¿verdad?, que es maduro y así también él se siente, porque así lo piensa. No es maduro porque sirva como maestro en la iglesia.
No es así. Lo que hace que una persona sea madura y capaz de enseñar a los inmaduros del mundo es la experiencia con Cristo. Haber caminado y servido con Cristo por largo tiempo. Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. El religioso tiene la ley de Dios, la forma de la ciencia, de la verdad. Romanos 2:20. El religioso tiene las escrituras, tiene la palabra de Dios a su disposición. Tiene toda la oportunidad de conocer la verdad, pero no basta con saber y pensar que uno puede instruir y enseñar a otros. Dios acepta y usa a los que viven la palabra, a los que guardan las leyes y los mandamientos de Dios. Este es el error del religioso. Es la persona que profesa, pero no vive. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hechos 28:27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Aleluya. Los caminos de Dios son certeros, son ciertos. No podemos divagar en el pensamiento. Solo hay una verdad, y esa verdad no se encuentra en nosotros. La verdad es Cristo. Y necesitamos nosotros afirmarnos en la fe, creerle a Él, vivir la verdad, andar en la verdad, meditar la verdad, para que de esta forma nuestros pies se afirmen y podamos un día verlo cara a cara tal y como Él es. Él es el Salvador del mundo y Él viene por aquellos que le aman. Así que permanezca en la verdad, revise bien su corazón y no permita que ninguna de las cualidades mencionadas, cualidades que distorsionan el mensaje del hombre cristiano, se puedan anidar, acomodar o puedan manifestarse en nuestra vida. Usted y yo somos llamados para reflejar, para vivir como Él vivió, andar en sus pasos, seguirlo a Él siempre, y que el Dios del cielo nos ayude a todos. Amén. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí y acompañarnos. Dios te bendiga a ti y a tu familia. La paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.